Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre, gracias por tu palabra leída. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, es un refrigerio para nosotros. Te ruego, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos edifique. Y, Señor, háblanos a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos responder de distintas maneras. Una es tomar la decisión como el avestruz, simplemente ver qué está pasando y no está pasando, lo niega, una negación total. Si algo reconocemos los médicos muchas veces, nosotros damos un diagnóstico que no es muy ¿cómo decirlo? Que no sea muy prometedor, un diagnóstico que sea malo. Decirle a una persona: mira, tu familiar tiene un cáncer de pulmón en un estadio muy avanzado. Hemos visto como personas, eso es mentira, eso es mentira. Y desde el punto de vista incluso cristiano, como cristiano evangélico, nosotros decimos: no, yo me niego, yo no voy a confesar eso. Eso es mentira, el Señor reprenda al diablo. Una actitud en la cual negamos lo que está sucediendo. Negar lo que está sucediendo, la Biblia nunca lo recomienda. No es poner la cabeza debajo de un hueco porque la situación sigue igual. Muchas veces tomamos esa decisión. Otras veces tomamos una decisión o una actitud que es de ansiedad. Oye, nos abocamos en una crisis de desesperanza, en una crisis de que no, comenzamos a gritar, comenzamos a desesperarnos. Y esa ansiedad no nos ayuda para nada. Otra actitud que tomamos muchas veces es de tirar la toalla. Yo no puedo más. Como el boxeador, que fíjese que el boxeador no sale al ring cuando ya ha recibido tantos golpes, ha sido tan golpeado
y sabe que va al próximo round y en el próximo round lo que va a recibir es palo parejo, entonces no sale al ring, se rinde. El escritor sagrado en el libro de Marcos, el primer evangelio que se escribe, y es un evangelio que tiene una característica especial, es muy sintético, trata de explicar de una forma resumida la experiencia. Hay un pasaje paralelo sobre esta situación, sobre este hecho, que lo narra Mateo. Pero Mateo se expande más. Mateo añade otras cosas. Y fíjese lo que dice el Evangelio de Marcos. Jesús enseguida ¿de qué? Enseguida de que habían visto los discípulos un gran milagro, el milagro de los 5,000. Había estado atendiendo Jesús a toda una gran multitud, 5,000 hombres. No contaban a las mujeres, no contaron a los niños, solamente en los hombres que habían eran 5,000. Es decir, que había mucho más, casi 10,000 personas. En medio de esa situación que Jesús estaba enseñando, Jesús le dice a sus discípulos: dadle vosotros de comer, dadle vosotros de comer. Era un desafío que Jesucristo le daba a sus discípulos. Le decía: dadle vosotros de comer. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí presente. Pero los discípulos, ¿sabe lo que hicieron? Señor, no tenemos nada. Despídelo, envíalo. No tenemos nada. No. ¿Qué tienen ustedes? Unos panecillos y unos pececitos. Y hubo una multiplicación. Después de ese gran milagro, Jesucristo le dice algo a los discípulos: adelántense, vayan, yo voy a despedir a la multitud y ustedes vayan a la otra orilla. ¿Cómo va a llegar el maestro? No lo sabían, pero Jesucristo iba a llegar. Fíjese que este detalle es importante. Jesucristo despide a la multitud, pero hay una primera enseñanza: cómo nosotros debemos enfrentar la adversidad. ¿Qué hizo Jesús después que despidió a la multitud y que envió a sus discípulos? ¿Qué hizo? Léalo conmigo en el libro santo. Marcos capítulo 6, versículo 46. Después que los hubo despedido, ¿qué hizo? Se fue al monte. Y al venir la noche, Jesús estaba orando. ¿Por qué Jesús tenía que orar? Jesús es el modelo. Jesús es el ejemplo que cada uno de nosotros debe entender. La oración es intimidad con Dios. La oración nos permite crecer. La oración nos permite poder tener esa relación donde nuestro carácter se va formando. ¿Sabe lo que dice el Salmo? Para ver tu poder y tu gloria en el desierto, así como te he mirado en el santuario. Es en el santuario, en la intimidad de Dios, donde crecemos, donde nuestro ser interior va creciendo. Mi amado hermano, tú quieres enfrentar la adversidad. Lo primero es: comienza a desarrollar una vida de oración, una vida integral de oración. Cuando Jesús terminó de orar, alguien pudiese decir: oye, Jesús no necesitaba orar. Jesús no necesitaba, alguien pudiese decir. Pero Jesús era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Como verdaderamente hombre, Él necesitaba la comunión con el Padre. Él decía: las obras que yo hago, no lo hago por mi propia
cuenta, sino que yo dependo del Padre. Por eso Jesús dijo: lo que yo he hecho, vosotros los haréis más, porque yo voy al Padre. Mis amados hermanos, tú vas a enfrentar situaciones muy difíciles, personales, familiares, en el país. Y tú debes estar preparados. Y qué mejor preparado que desarrollar una vida de oración. Jesús pasó casi toda la noche. Fíjese lo que dice el escritor sagrado. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viendo porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando. Piense conmigo por un momento. Ellos iban a ir a Betsaida, iban a ir a la otra orilla. Él se puso a orar, pero se levantó una tormenta. Se levantó una situación bien compleja, bien difícil. El viento le era contrario. Ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a eso. Pero sabe que comenzaron a remar con intensidad, porque el viento le era contrario. Tenía que remar y remar. Y estaban ya fatigados, ya cansados. Y Jesucristo lo vio. ¿Sabe una cosa? Ellos sumergidos en las circunstancias, sumergidos en el conflicto, sumergidos en la tormenta. Pero además de eso, yo no sé cuántas veces te ha pasado a ti como me ha pasado a mí, que de repente estamos pasando por una situación y de repente, oye, no hemos salido de eso y se añade otra cosa. Y viene otra cosa. Y ya cuando creemos que estamos, viene otra cosa. Son problemas tras problemas, circunstancias tras circunstancias. Y uno no ve que la orilla está cerca, sino que la orilla está muy lejos. Y que por más que estamos tratando de bregar, no estamos llegando. Pero déjame decirte algo. Jesús lo vio. Jesús vio que ellos estaban en esas circunstancias. Y Jesús hace algo más, comienza a caminar. Porque Él es el Todopoderoso. Él es el que gobierna el tiempo, gobierna el clima, gobierna cielo, gobierna tierra. Y Él gobierna nuestras vidas. Y lo más grande de esto es que en medio de la circunstancia, Él no nos abandona. Nunca nos abandona. Dice el escritor del Salmo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por más difícil que sea la tormenta, el Señor se acercará a ti en medio de la tormenta. Cuando Jesús comenzó a caminar en la tormenta, porque Jesús quería atravesar el mar y llegar primero que ellos, se le adelantó, eso es lo que dice, y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron: esto es un fantasma. ¿Y sabe lo que hicieron? Comenzaron a gritar. El lenguaje o la palabra que utiliza en el griego es con una desesperación. Cuando alguien se vuelve como desesperado. ¡Ay, un fantasma! ¡Un fantasma! Desesperado, desesperado. Es decir, que la cosa estaba mal, pero para ellos se puso peor. Porque un demonio se levantó y ahora sí nos va a matar, nos va a destruir. Una superstición. Vemos
cosas que no son reales. Y eso es importante, que cuando estés en medio de la circunstancia difícil, tú abras tus ojos espirituales, porque tus ojos físicos te pueden engañar y lo que tú ves no sea la presencia de Dios que camina en medio de la tormenta, sino que vea un fantasma y comience a desesperarse. Pero el Señor hizo algo que es necesario entender. Recuerda orar, siempre orar como el Señor. Segundo, escucha su palabra. Escucha su palabra. ¿Y cuál fue lo que Él le dijo? ¿Cuál fue lo que le dijo Jesús? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Cree en su palabra. Cree en sus promesas. Espera su palabra. Espera su promesa. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. ¿Y sabe lo que está diciendo? Utilizó la misma expresión que utilizó el Señor cuando se presentó a Moisés. Yo soy. ¿Sabe lo que significa cuando Jesús dice yo soy? Yo soy el eterno presente. Yo soy el eterno que creó cielo y tierra. Yo soy el que gobierna sobre la tormenta. Yo soy el que está contigo en cualquier situación. Créele a Dios, aunque la tormenta crezca, aunque la noche sea más oscura, aunque la duda te abrace, decide creerle a Dios. Cree su palabra. Cuando su palabra, ¿sabe? Simplemente creer su palabra. Y quiero detenerme por un momento en esto. Yo soy, no temáis. La tormenta no cesó. Las olas seguían igual, seguían igualito. Solo Él le dio la palabra para que tuvieran ánimo. Y es tener ánimo, es creerle a Dios. Es creerle que Dios tiene control de mi barca, que Dios tiene control de mi casa, que Dios tiene control de mi salud, que Dios tiene control de Venezuela, que Dios tiene control aunque todo lo que yo vea está mal, aunque yo vea que cada vez está haciéndose más oscuro, aunque yo vea que se está haciendo inclusive más y más fuerte el viento. Es creerle a Dios. Creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Dios tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Usted lo ha leído en Isaías. Los planes que Dios tiene son planes de bien y no de mal. Aunque tú veas que mira, yo pedí una cita para tener este trabajo y entonces me mandaron para dentro de 3 años. Un trabajo para dentro de 3 años. Y yo necesito eso hoy. O yo lo que estoy orando, Señor, y yo veo que no hay nada. Tened ánimos. Yo soy, no temáis. Le dije que hay un pasaje paralelo. Es en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22. Fíjense cómo lo narra Mateo. Mateo lo extiende más.
Enseguida hizo Jesús, versículo 22, a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento, porque el viento era contrario. Y fíjese que tuvieron varias horas, porque a la cuarta vigilia de la noche, usted y yo sabemos lo que es la cuarta vigilia de la noche. En el Imperio Romano se dividía la noche después de las 6 en 4, de 6 a 9, de 9 a 12, de 2 a 3 y de 3 a 6. Es decir, que como a las 3 de la mañana, ellos tuvieron horas. Usted se puede ver bregar y no llegar, no avanzar. A la cuarta vigilia de la noche, ellos comenzaron a decir un fantasma. El versículo 27. El 26 dice, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron y dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo, gritaron, se desesperaron. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, se añade otra persona. Los discípulos vieron, creyeron, Pedro lo escuchó y Pedro le oyó. ¿Y sabe lo que hace Pedro? Señor, léalo conmigo. Versículo 28 de Mateo 14. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro como que no la pensó. No la pensó. Oye, Señor, móntate aquí que se quite esto y yo voy. Pero Pedro, no sabemos. Uno puede elucubrar qué estaba pensando Pedro, pero yo creo que era como cuando tú estás emocionado. Yo soy, no temáis. Señor, yo voy a ti, yo quiero que tú me abraces, yo quiero. Ven. Pedro decide clamar a Dios, Señor, permite que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. Y fíjese que Pedro comenzó a caminar. Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínese a Pedro. Estaba caminando sobre las aguas. Estaba caminando de una forma sorprendente. Cada vez que yo leo eso me lo imagino. Y yo digo, Señor, mira. Oye, Pedro caminando, algo espectacular. Y el viento seguía igual. La tormenta seguía igual. Las olas seguían igual. Y pasaba una ola y de repente venía una ola más alta. Y él seguía caminando. Pero llegó un momento que uno se pregunta por qué caminaba. Porque él estaba mirando a la persona que nosotros debemos ver, el cual nunca él desaparecerá, él estará presente. Y cuando no lo vemos podemos escuchar su palabra, podemos escuchar y creer lo que él dice. Y Pedro estaba viendo a Jesús, pero llegó un momento en que Pedro dejó de mirar a Jesús y se enfocó en el problema, en la circunstancia, en la tormenta, en el viento, en que era imposible lo que él estaba haciendo. Esto es imposible, yo no sé cómo estoy andando. Y dudó. ¿Sabe el segundo elemento? El primer elemento, primero es orar. Segundo, oye la palabra de Dios y no temas, créele. Pero el tercer elemento es mira a Jesús, enfócate en Jesús, créele a Él. Te podrá dejar todo el mundo, tu papá, tu mamá, tus amigos,
tu esposo, tu esposa, pero Él nunca nos deja. Nunca, nunca, nunca. Cuando nosotros entendemos que yo puedo caminar por las aguas, que yo puedo seguir cuando no me enfoque en las circunstancias. Pero fíjese lo que pasó. Pero al ver el fuerte viento, comenzó a dudar. Lo segundo es, cuando Dios te ha dicho, no dudes, cree, cree, cree. Nuestro trabajo es creer. Tu trabajo y mi trabajo es creerle al Señor. Fíjate que Él hará como Él quiere, Él es soberano. Él es posible de que en un momento levantará algo asombroso. Después de tu ver un gran milagro, tú puedes ver un gran problema, pero no temas, porque el Dios que resuelve los problemas, que levanta la tormenta, que levanta la tempestad, es el Dios que está presente en tu vida, en mi vida, para salvarte, para que tú puedas ser un hombre y una mujer que glorifique su nombre. Alabado sea su nombre. Cuando Pedro vio, versículo 30, pero al ver capítulo 14 de Mateo, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esto es automático, automático. Dejó de mirar. Dejó de enfocarse, vio el viento, vio la tormenta, tuvo miedo. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis, no tengas miedo, Él está presente. No temer es confiar que Él está presente. Él está presente en el día de la angustia. Él está presente en el día del dolor. Él está presente en el día de la alegría. Él está presente en el día hermoso. Pero Él está presente también en la noche más oscura. Él está presente. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Porque Él está en medio de nosotros. Y cuando tuvo miedo comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse y no tenía las capacidades. Porque el miedo paraliza, el miedo neutraliza, el miedo no te hace avanzar. Y cae en un estado de ansiedad terrible. Y comenzó a hundirse, pero fíjate lo que hay. Señor, Señor, sálvame. Señor, Señor, sálvame. Cuando tú crees que te esté ahogando, clama, clama a Dios. Clama al Todopoderoso, porque clama a los justos y Jehová oye. Este pobre clamó a Jehová y Él lo rescató, lo salvó. Tú puedes, aún en medio de la duda, aún en medio de la desesperación, clama a Dios, que Dios te escucha. Cuando tú clamas a Él, Dios no es sordo. Puede en un momento esperar para que tu fe crezca y sea aprobada. Pero Él hará conforme a su misericordia. ¿Sabe por qué tú puedes tener la seguridad de poder clamar a Dios y saber que Dios te va a escuchar? Por el carácter de Jesús. Es el carácter de Jesús. Jesús es santo. ¿Sabe qué significa que Él es santo?
En Él no hay inmundicia. En Él no hay perversidad. Lo que Él dice lo hará. Él no es mentiroso. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo puedo creer en Él porque Él es santo. Si creo en la santidad de Dios, yo debo creer en que Él cumplirá sus promesas, porque no mentirá. El carácter de Jesús es santo. Pero hay otra característica, otra de las características de Jesús, es que Él es todopoderoso. Él todo lo puede. Y Él, conforme a su misericordia, Él puede hacer lo que Él quiere. Como dijo la hermana de Lázaro: Señor, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Ella creía que podía resucitar, que podía impedir que muriese, porque creía en el poder de Jesús. Ellos sabían inclusive que Jesús fue el que multiplicó los panes. Ellos lo vieron, Pedro lo vio Tomás, lo vio Juan, lo vio Jacobo, lo vieron todos. Ellos no tenían nada y se alimentó a más de 5,000 personas. Dios todo lo puede. Dios es poderoso. Cuando tú clamas a un Dios que es poderoso, a un Dios que es santo, que no miente. Pero hay una tercera característica de Jesús. Él es bueno. Él es bueno y misericordioso. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Dios es bueno. Él es bueno contigo, conmigo. Él es bueno. Y tú puedes clamar a un Dios que es bueno, a un Dios que es justo, a un Dios que es santo, a un Dios que es todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Pedro conocía a Jesús y clamó, Señor, sálvame. Porque Dios estaba presente. Era Jesús, Dios hecho carne. Y fíjate lo que dice el escritor, que cuando él lo vio, lo agarró, extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero me impacta el hecho de que lo agarró, lo asió de él y lo levantó y le dio una exhortación: no dudes. Pero el Señor, aún en medio de los fracasos, de nuestras crisis de fe, Él está dispuesto a ayudarnos. Aunque nosotros podamos negarle, Él acudirá a nuestro socorro. Y acudió al socorro. Fíjense, Pedro fue el que le dijo: yo quiero ir a ti sobre las aguas, yo quiero caminar. Y Pedro estuvo caminando sobre las aguas, tranquilo, estuvo caminando hasta que dudó. Y de repente uno va a decir: mira, nosotros podemos decir: oye, este me pidió ayuda y mira lo que hizo, vamos a dejarlo que se ahogue un poquito. Y después, no, pero Jesús no es así. Él conoce nuestras debilidades y se apiada de nuestras debilidades y sale a nuestra ayuda y socorro. Por eso, Él con toda la autoridad le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, ahí sí se quietó todo. Como por arte, de magia, porque bueno, Dios no hace magia, ¿no? No, pero como algo asombroso. Usted puede imaginarlo por un momento, por favor, imagínelo conmigo.
Los problemas, tormenta, ya me estoy ahogando, ya no puedo, me saca. Y de repente, todo se solucionó. Todo se solucionó. Porque Dios es así. Él es poderoso. Él es bueno y Él es santo. Por creer nosotros en la santidad de Dios. Por creer nosotros en el poder de Dios. Por creer en Dios, nosotros en la gracia de Dios. Porque su gracia, su favor ha sido derramado por nosotros. No porque merezcamos nada. Tú y yo no merecemos nada. Tal vez tú puedes decir, pero es que yo he sido malo, yo he sido desobediente. Eso es cierto. Pero su gracia es suficiente para levantarme. Su gracia es suficiente para regenerarme. Su gracia es suficiente para restaurarme. Solo su gracia, solo por gracia. Y lo que Pedro pudo obtener fue gracia divina. Y por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe en Él. Como dice Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque la gracia del Señor es suficiente. Ora, clama, cree. En medio de la adversidad, recuerda, ora. Recuerda clamar. Orar para que tu fe pueda crecer. Recuerda creerle a la palabra de Dios. Oye su voz. Y oye, como dice las Sagradas Escrituras, por fe andamos, no por. ¿Qué es andar por vista? Yo recuerdo una vez que estábamos, un grupo de la iglesia, haciendo montañismo. Y estábamos bajando del Humboldt. Y cuando temprano en la tarde, nosotros queríamos ya no dormir en carpa, sino llegar a un refugio. Y le íbamos dando rápido, descendiendo. Pero llegó la noche. Llegó la noche y lo grande es que las linternas dejaron de funcionar. Solo había una linterna y éramos 4. Solamente habíamos 4 que íbamos descendiendo y había una sola linterna. Y no veíamos. Eso era igualito como andar con los ojos cerrados. El único que veía era el que tenía la linterna delante. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos aquí con este frío o seguimos? No, vamos a darle. Solamente que vamos a poner la mano en el hombro del que lleva primero la lámpara. Y el otro va detrás y cada uno. Y el que iba acá, que era el guía, piedra a la derecha. Bueno, nos poníamos a la izquierda. Piedra, cuidado que aquí hay un hueco, cuidado que aquí hay el precipicio. Y así fuimos. Mi hermano, recuerdo que cerró los ojos. Él iba detrás de mí. Yo iba con los ojos abiertos, pero no veía nada. No veía nada. Porque creíamos que quien iba adelante, que tenía la linterna, nos iba a guiar. Eso nos permitió a mí entender algo. Eso es la fe. Pero no la fe en un hombre. Es la fe en Jesús que yo no veo. Yo no veo, pero Él sí ve. Yo siento frío, pero Él sabe que Él tiene el control. Él tiene el control, aunque haya tormenta, aunque haya noche. Por fe andamos, no por lo que yo sienta, no por lo que tú veas, no por lo que yo vea.
andamos porque Él es nuestro guía, Él es nuestra lámpara, Él es el que nos enseña el camino y Él no permitirá que tú ni yo perezcamos, sino que nosotros veremos su gloria, la gloria de Dios para honra y gloria de su nombre. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Cuando subieron a la barca, yo quiero que tú lo leas conmigo. Cuando subieron, el versículo 32 del libro de Mateo, capítulo 14. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando tú pases por la tormenta, adórale. Eso fue lo que ellos hicieron. Cuando ellos vieron, oye, todo esto, pudieron adorar. En la alabanza, en la adoración hay respuesta. En la adoración hay respuesta, que tú puedes agradecer a Dios. Que hoy en la mañana tú pudiste venir al templo. Tú has podido venir a reunirte con nuestros hermanos a adorarle. Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que grande es su fidelidad. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Honra a Dios cuando Dios te libre. Honra a Dios cuando pase por la prueba. Adora a Dios cuando pase por el fuego, cuando pase por las aguas, cuando tenga que esperar, adora a Dios. Porque cuando tú adoras a Dios, tú estás dándole gracias a Él. Quisiera que pudiésemos leer el versículo 52 de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer el 51. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Sabe lo terrible de todo esto? ¿Sabe lo terrible de esto? Es que ellos habían visto un milagro. Ellos habían visto cómo Dios había multiplicado los panes, los peces. Ellos vieron cómo Dios estaba presente en Jesús. Jesús, Dios hecho carne, estaba presente con ellos. Pero no entendían. Las circunstancias de la vida deben hacernos ver que el Señor está presente en nuestras vidas. Y que nosotros podamos entender y comprender. Que nuestro corazón no se endurezca. Ten cuidado de ti mismo. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado. Que tu corazón no se endurezca. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ten cuidado porque las circunstancias de la vida pueden hacer que tu corazón se endurezca. Pueden hacer que tu corazón se vuelva duro. Dile a Dios, Señor, sensibilízame. Señor, ayúdame a entender. Señor, escudriña mi corazón. Escudriña mis pensamientos. Si hay en mí camino de perversidad, sana a Dios. Sana en el nombre de Jesús. Señor, escudriña mi corazón.
Y permite que el Espíritu de Dios haga en tu vida algo extraordinario. ¿Para qué? Para que tú dé gloria a su nombre. Para que tú seas luz en este mundo. Para que tú entiendas que tú y yo tenemos una responsabilidad. Traer y darle gloria a su nombre. Mi amado hermano, quisiera cerrar diciendo, tú vas a pasar por adversidades. Tú has pasado por adversidades. Probablemente estás pasando algunos por diversas pruebas. Pero déjame decirte, el Señor te está viendo. Él te ve y Él sale a tu socorro. Ora, cree en Él, cree en su palabra. Tened ánimo, yo soy, no temáis. El eterno yo soy, el eterno presente está contigo. Fija tu mirada en Él, que tus ojos lo vean a Él. El viento puede no cesar, la tormenta puede no calmarse, pero abre los ojos espirituales y velo. Camina no por vista, sino por fe. Y cuando decidas caminar y de repente puedas dudar, clama a Él, Señor, sálvame. Y adórale. Yo le invito a que estemos de pie por un momento. Y quisiera que inclináramos nuestros rostros. Y quisiera hacer una invitación en esta mañana. Si hay alguna persona que nos visita, que no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es tu Salvador. Si tú decides creer en Él, créeme algo, el Señor borrará todos tus pecados y te hará una nueva persona en Cristo Jesús. Si hubiese en esta mañana una persona que no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, no importa la edad, no importa el sexo, y quiere recibir a Jesús como su Salvador personal, quiere entregarle su vida a Él, yo te invito a que tú en esta mañana, en un acto de fe, venga al altar y nos conceda el honor y el privilegio de orar contigo. Ven a Jesús en esta mañana, ven a Jesús. Ven a Cristo Jesús y ofrece tu vida a Él. Dios bendiga a este joven. Gloria, gloria a Dios. Dios te bendiga. Bienvenido, gloria a Dios. ¿Quién más quiere recibir a Jesús como su Salvador personal? Que quiere ofrecerle su corazón.